¿A cuánto se te pone la bici? ¿A qué velocidad te pone? A 100. Sí. Que esta es lo más que he visto yo en esto, ¿no? Esta es una de las más potentes que hay, sí. Qué flipada, macho. She's so sweet with her get backstage, but you were with another man, yeah. I said, are you gonna be my girl? Before I let you get away, yeah. She's so sweet with her, well I can see. Este es el monociclo más potente y veloz del mundo, con permiso de las próximas ruedas y siempre hablando de 18 pulgadas. Tras más de 1600 kilómetros subido a ella con rutas de larga distancia, os voy a contar qué tal se comporta y qué me ha parecido, los aspectos más destacados, sus debilidades y defectos, su estructura, qué tal es manejar una rueda con suspensión y si merece la pena frente a las ruedas fijas, cómo trabaja su amortiguación y qué tal es su conducción sentado en ella, cuánta autonomía real le puedes sacar. La llevaremos al límite y le haremos todo tipo de mejoras, recomendaciones de uso y os hablaré de sus 3 tipologías de batería y diferentes configuraciones, algo de lo que aún nadie te ha hablado. Ya que el modelo que yo he adquirido es la versión Molicel, la pata negra de las baterías. Y así podrás saber si te recomiendo este monociclo eléctrico y a qué tipo de personas va dirigido. Y como siempre, dar las gracias a MyWheel, ya que os dejaré un descuento que os he conseguido para este modelo, abajo en la descripción del vídeo. Este será el primer capítulo de 2 que tengo preparados. En el siguiente episodio os haré una review de la Kingson S22, donde haré un montón de pruebas comparándola con la Master y desvelando cuál será mejor en cada uno de sus apartados, ya que seguro que sois muchos los que estáis dudando entre ambos modelos. Chicos, este es mi segundo vídeo sobre monociclos eléctricos. Ya ha pasado un año de mi vídeo sobre la Inmotion V12 HS, en el que deprisa y corriendo tuve que aprender a usarlo para atender una petición especial de Inmotion. Y mi intención es poder empezar a traeros más contenido sobre este medio de movilidad tan increíble. Llevo usando monociclo eléctrico más de 15.000 kilómetros, de los cuales vengo usando la mayoría en ruedas de gran formato, como la Godway Monster V3 y la Veteran Abrams, pero mis inicios fueron con una Inmotion, la V10F, la V12 y sobre todo con la V11, a la que le hice unos 1000 kilómetros, así que tengo una perspectiva muy cercana de lo que supone usar una rueda con suspensión en aprendizaje. Toda esta experiencia la veréis reflejada a lo largo de este vídeo, porque creo que hay aspectos muy importantes a tener en cuenta si queréis adquirir este tipo de modelos. No obstante, si queréis que os haga un vídeo completo sobre el monociclo eléctrico, ventajas e inconvenientes, y qué supone su aprendizaje y uso como medio de movilidad, déjame un like y házmelo saber abajo en los comentarios. Si aún tienes dudas sobre qué tipo de vehículo es más interesante o útil para tu uso cotidiano, te voy a recomendar un vídeo que tengo en mi canal de una comparativa a fondo entre patinete, bicicleta y monociclo eléctrico. Aquí os dejo la etiqueta. También recomendaros, para los que estéis convencidos a empezar a manejar un monociclo eléctrico pero aún no hayáis aprendido a manejarlo, un vídeo que tengo ya publicado en mi cuenta de TikTok donde os enseño a manejar el vehículo con 3 sencillos ejercicios. Os dejaré también su enlace abajo en la descripción del vídeo. La marca Begode es una marca china que hasta hace muy poco se llamaba Godway, la cual le cambiaron su nombre por motivos de copyright. Se trata de una marca de calidades algo simplonas, construcciones sencillas, muy básicas, y no tiene la más alta tecnología. Pero es en esa sencillez donde radica su punto fuerte. La sencillez de sus componentes y electrónica te evita muchos fallos electrónicos que otros modelos sí tienen por sobreexceso de sistemas de seguridad.
pero tiene algo en sus modelos y en su uso que la hacen destacar, y es una de las marcas que más vende en el mundo. Además, en este modelo han mejorado la electrónica y la seguridad notablemente, algo que no te ha contado nadie y que yo te voy a explicar en este vídeo. Según desempaquetas y descubres el monociclo, descubrimos un modelo con una construcción muy básica, en forma de T, muy bien pensada estructuralmente, sin mucho lujo de detalles. Algo muy característico en la marca, con unas dimensiones algo más notables de lo que esperaba. La barra central de esa T es donde se encuentra el raíl, recorrido que usará la rueda para amortiguar. También es la parte donde se encuentran los ejes del motor y las bielas con los pedales. La parte alta de esa T tiene una estructura en forma de cuna, donde va albergada toda la electrónica, la controladora, las luces delanteras, las traseras, el LCD y el amortiguador. Todo ello va envuelto con las baterías y unas almohadillas de foam que le dan un aspecto muy bonito a la rueda. Es cierto que con las caídas se quedan marcados, aunque hay que darles un buen revolcón para ello. Pero hay un problema con ellos. Los moldes son realmente bonitos y cómodos, dando a la rueda un look auténtico y original que a la postre será la futura línea de diseño de la mayoría de los modelos de Begode, como la T4, la Master Pro, M10, puesto que ya todas llevan la línea de diseño de la Master. Modelos que podréis ver próximamente aquí en mi canal, así que ya sabes, suscríbete. Estos moldes de foam, que ya vienen con los power pads incluidos en el propio diseño, podrían no ser suficientes para adaptar la rueda a tu uso, y quizás requieras de eliminarlos para poner otros power pads más específicos y poder sacar el máximo potencial a esta rueda. Además, las baterías andan empaquetadas en cajas de plástico duro colgando de la rueda, sin mucha protección extra ante un impacto o perforación. Y como rompas alguna de estas pestañas, esta cajita de la batería cuesta un pastón. Así que más adelante en el vídeo os propondré unas mejoras y cambios para solucionar todo esto de manera más sencilla y no demasiado costosa. Su diseño es sencillamente brutal, y si no te has enamorado ya de ella, no puedo hacer más por ti. La rueda está perfectamente equilibrada y tiene un balanceo perfecto. Nada más tome una pequeña inercia se mantiene ella sola recta, ya que está muy bien compensada. Por su posición, la altura de la rueda es ideal para sentarse parado en ella a descansar. Lo mismo que el trolley, tiene también una buena altura. Hasta el 1,85 m, que es lo que yo mido, va bien. Tiene buena firmeza, pero es como todo, no es para colgarte de ellos ni forzarla a lo bruto. En cuanto a sus pedales, deciros que me encanta que hayan añadido unos de muy alta calidad, con su panal de abeja hueco, para que el barro escurra por ellos, y con sus pinchos ya incluidos para dar mucha adherencia y agarrabilidad. Esto contrasta con los pedales que suelen traer los modelos de serie, que suelen incluir los monociclos, que no son más que unas bases lisas con un trozo de lija que para uso o paseo están bien, pero si quieres hacer un uso más extremo o avanzado se quedarán muy cortos. Pero los pedales originales los encuentro algo pesados y aún les falta algo de ergonomía para mi gusto. Por eso decidí cambiarlos por estos de Nylonove, que son de un material ultra ligero y ultra resistente. Tienen hecho el dibujo del pie para que la planta descanse en largos recorridos. Su confortabilidad y agarre son brutales. Os dejaré enlaces a todo lo que muestra en el vídeo por si os gusta para adquirirlos vosotros mismos. La altura de los pedales es fija. Ya empieza a ser más recurrente el presentar modelos que te permiten 2 o 3 alturas configurables. Y esto la verdad me habría gustado bastante, puesto que este modelo es altísimo para tener margen de recorrido y debido a su suspensión este modelo es muy alto de pedales. Altísimo, más de lo habitual. Esto tiene cosas buenas y malas. Te cambia completamente la conducción, ya que es una rueda que cuando inclina tiene el peso muy arriba, aunque no es algo exagerado, pero como rueda de uso diario se hace un coñazo estar
estar bajándote y subiéndote a la rueda, porque es como subirte a un escalón muy alto, y al pararte los semáforos siempre busco las farolas y los postes para no bajarme. También su conducción cambia completamente y te da más vértigo de lo normal, sobre todo en campo o bajando rampas y pasando por precipicios. Tienes una sensación de peligrosidad más alta. Por supuesto, es una rueda a la que te acabas acostumbrando, como todo, pero no te la recomiendo como primera rueda. Primero aprendería a usar una con pedales más bajos y sin suspensión. Y después, si te llama la atención la suspensión, entonces ya me iría a por una como esta. ¿Estás aprendiendo qué? No, es bueno aprender, estoy haciendo algunos ejercicios para aprender cosas más difíciles. Existe un gran debate en la comunidad de ruederos acerca de si los monociclos deben llevar o no suspensión. A favor de la suspensión está su increíble confortabilidad en absolutamente todos los terrenos, más seguridad, diversión y por supuesto menor desgaste y fatiga, sobre todo en rodillas y articulaciones. En contra, menos reactividad y sensibilidad en la conducción, más piezas móviles y por lo tanto más peso, ruido, mantenimiento y desgaste. ¿Y tú qué opinas? ¿A favor o en contra de la suspensión? Déjame abajo un comentario sobre lo que opinas y por qué. Me interesa mucho leeros sobre este tema tan polémico. La altura de los pedales es sin duda la cara negativa de la suspensión. Pero de repente bajas un bordillo y sientes que flotas, descubriendo lo alucinante que es el circular por casi cualquier terreno, por muy roto que esté, sin tener que bajarte de la rueda para afrontarlas. Además, en rutas largas, el porcentaje de dolor articular y piernas es un 30% menor que haciéndolo sin suspensión. No importa las barreras que te encuentres, ahora tras usar la Master quiero afrontarlas todas, hasta que te encuentras unos escalones, y los bajas. La suspensión te permite afrontarlos con mucha más seguridad. Y entonces es cuando empieza el festival de los escalones. Hacer porque no vale la pena esperar en la arena y dejar que te puedan desacorrer. No temas, todo está bien. Si vienen los problemas, ¿qué vas a hacer? Porque no vale la pena esperar en Pero todo lo que te he contado hasta ahora es que supone tener una rueda con suspensión. Ahora te voy a contar todo sobre el modelo que yo he adquirido, la Begode Master P42, la versión de batería con celdas Molicel, con respecto a sus hermanas, las versiones de batería con celdas Samsung 40T y la 50E. Como he dicho, tenéis 3 modelos de batería en la Master. Todas las versiones de Master tienen una cosa en común, y es que tienen 134 voltios de pico, algo completamente inédito y descomunal. Sus diferencias radican en la capacidad de cada una, ya que tenemos la batería de 1900, la de 2000 y la de 2400 vatios hora. Las que ofrecen mayor descarga son las de 1900 y 2000, que usan celdas Samsung 40T y Molicel respectivamente. Con un mayor rango de autonomía se encuentra la de 2400 vatios hora, con celdas Samsung 50E, pero por el contrario de menor descarga frente a sus modelos hermanos. Pero ¿cuál es la diferencia entre los 3 modelos? Ya que 2 de ellas cuestan lo mismo y la Molicel tiene un sobrecoste de 300 euros. Y es muy importante elegir el modelo que más se ajustará a tu uso. Por eso, una vez más, recurriré a una voz más que autorizada en cuestión de baterías. Hola José, ¿qué tal todo? Hola Ox, ¿qué tal?
Estoy aquí grabando el vídeo de la Master y me gustaría que nos cuentes las diferencias de baterías que hay entre los tres modelos de la Master. Te comento, son tres baterías realmente buenas. Una de ellas es ligeramente inferior. Se trataría de la batería de la Samsung 50E. Este tipo de celdas son muy buenos, de 5000 mAh, pero están pensados para baja descarga. Y la potencia que tiene la Begode necesita una descarga muy potente. Así que, si el uso que le vas a dar es un uso lineal, sin apenas montañas ni cuestas y sin aprovechar 100% de potencia, te aconsejo estas baterías, ya que vas a tener una potencia de 2400 vatios hora, que es sorprendente. Pero si vas a hacer uso y quieres aprovechar las bestialidad de prestaciones que tiene esta rueda, te aconsejo la 40T o la Molicel 42. Entre estas dos baterías, aparte de que la Molicel tiene un poquito más de vatios hora, me decantaría por la Molicel 42, ya que su vida útil es bastante superior a la Samsung. Tenéis que pensar que Molicel fabrica celdas, por ejemplo, para la NASA, que además se van a calentar un poquito menos que el uso con las 40T. Las 40T son celdas realmente buenas, pero no llegan al nivel que las Molicel. Por lo cual, por orden, usaría las Molicel 42A, las Samsung 40T y por último, la Samsung 50E. Nos vemos, Docs. Hasta luego. Hasta luego. Todo esto está muy bien, pero ahora voy a hablarte de lo más importante. Pues bien, a la versión Molicel he conseguido sacarle los 80 kilómetros, que quizás podría llegar a los 90, en una conducción tranquila y constante, de unos 25-30 kilómetros hora, teniendo en cuenta que los caminos de tierra irregulares, los acelerones y las subidas reducirán su autonomía, al igual que por encima de los 40 kilómetros por hora, esta rueda traga como un camión. Para la versión 1900 vatios hora colocaremos también un rango de autonomía similar a mi rueda Molicel, que, aunque tenga 100 vatios hora menos, tiene un consumo de celdas más moderado. Así que será la versión 2400 vatios hora, la versión Samsung 50E, la que consiga rangos de autonomía de entre 100 y 110 kilómetros de autonomía. En los próximos apartados de este vídeo os iré comentando las diferencias que hay entre las tres versiones de batería, si existieran tales diferencias. Como ocurre sobre todo en potencia, autonomía y... En el caso de la versión Molicel nos encontramos que marca en vacío los 107 km por hora, que es el límite de corte de la rueda. Pudiendo mantener los 106 km hora constantes sin corte alguno. La versión de batería 40T puede llegar a los 103 km hora en vacío antes de cortar. Y presuponiendo que el corte de la Samsung 50E no llegaría a los 100 km por hora, dado que su tasa de descarga es muchísimo menos del doble que las de su hermana, la Samsung 40T. Y de hecho, fue así como la Master pudo demostrar su potencial en el último torneo de carreras celebrado en Montmeló, los Chelectrics. Pues allí la Master coronó el primer y segundo puesto del campeonato, a muchísima distancia de sus rivales. De hecho, Leania, que coronó el campeonato arrasando en las carreras con su Master de batería 50E, tuvo la oportunidad de probar la versión Molicel y así contarnos qué diferencias encontró en el apartado de potencia y velocidad. Hola Ox, ¿qué tal? En primer lugar, las dos reaccionan de una manera brutal. Tu Master, al tener las pilas con mayor descarga, las pilas Molicel, tanto en subida como en aceleración, cuando me tiré con todas mis ganas hacia adelante, no escuché en ningún momento el motor hacer el rugido este que hace clic, clic, clic cuando le pides. En cuanto a la frenada, con mi Master de pilas 50E, por poner un ejemplo, de 50 km por hora a 0 km por hora, recorro 20 metros en frenada.
Y con tu Master de pilas Molicel, lo mismo son 10 o 15. Ni ruge ni bambolea, que eso me sorprendió. Eso sí que lo he notado también. Al tener mayor descarga, no va forzado el motor, pero sí que se nota muchísimo, muchísimo que a partir de 40 km por hora hacia arriba, sigo acelerando con todas mis fuerzas y la rueda fluye directamente. No he escuchado el motor. El motor se escucha como un Fórmula 1 debido a los tacos. Es una pasada. En subida de 0 a 30 se nota mucho, porque el motor ruge una tercera parte de lo que ruge la Master 50E. Las pilas Molicel hacen milagros. El monociclo nos trae neumáticos CST de 18 x 275 de tacos. Ni 19, ni 20, ni nada por el estilo. No hagáis caso muchas veces de las especificaciones. Siempre quieren aparentar más diámetro, más autonomía, durabilidad, menos peso. Joder, esto pesa más de 39 kilos. Y es que en las especificaciones dice que pesa 35 kilos. Y eso que le he puesto unos pedales más ligeros. Me la pela. Y es que, en general, la rueda con diámetro de 18 es una rueda excelente, es muy estable a altas velocidades y aún permite ser juguetona como las de 16, cogiendo lo mejor de entre el formato grande y pequeño. El neumático de la Master, al ser de taco, te da una agarrabilidad en el campo excelente, un 10, pero sí que es cierto que es una rueda que es algo ruidosa en pavimento y por lo tanto te consume más batería que un neumático mixto o de carretera. Además, la rueda hace algo de precipicio, no mucho, pero algo se siente, notando que quiere tirarte cuando la inclinas, pero aún así te haces rápido a ella. La idea es cambiarlo próximamente por uno mixto, para tener más autonomía y una óptima conducción en todos los terrenos. No es una rueda cómoda para el día a día, los recados ni las distancias cortas, aunque yo así la uso y al final te haces a todo. Y es que es la altura de sus pedales la que te complica la simplicidad y fluidez del uso del día a día. Quizás su hermana pequeña, la Begode T4, tenga más sentido en su uso diario, sin dejar de lado la aventura ni las rutas de media distancia. Así que si queréis review de la Begode T4, déjamelo abajo en los comentarios. Hablemos de la... Sí, ya sé que creéis que ya os he hablado de ello, pero en realidad os he transmitido lo que supone un monociclo con suspensión en general. La suspensión en el monociclo es relativamente nueva, lleva 2 días como quien dice, y veía muy necesario explicaros lo que supone el uso de la amortiguación en líneas generales. Nos trae una estructura bajo la base que alberga un pistón de aire con aceite. Pone Begode y unas letras chinas. Es un amortiguador que tiene un coste de unos 100 y pico euros. A ver, como amortiguador no es gran cosa, es un poco mediocre. Nos trae un amortiguador de aire de 200 milímetros con un recorrido de 8 centímetros. Este amortiguador lleva una presión máxima de 300 psi, que en función de tu peso alternas entre 250 y 300. Va un poco limitado para personas algo fuertes, porque podría hacer fácilmente tope con ellas. De hecho, por encima de los 70-75 kilos ya tendrás que usar la máxima presión posible, pero me congratula ver que la marca está mejorando a cada momento. De hecho, actualmente las nuevas versiones de la Master traerán un modelo más actualizado y resistente, ya que este amortiguador en su posición más dura, por encima de los 30 centímetros, ya hace tope, y la persistencia en el tope puede acabar rompiendo una pieza que tiene interna. De ahí que estén sacando una versión mejorada del amortiguador. La suspensión trabaja bien. A mí me gustan las sensaciones que da la suspensión de aire. Se siente muy cómoda para todo tipo de caminos, puesto que bascula rápidamente y te elimina los golpes de los baches en los caminos. Es perfecta para bajar bordillos de hasta 30 centímetros y se defiende bien bajando las escaleras. El hinchador que nos trae la Master es de muy poca calidad, prácticamente un truñón. Tiene una capacidad máxima de 300 psi y no tiene un mecanismo de hinchado cómodo. Cuando llegas a los 250 psi cuesta muchísimo meterle fuerza, además a veces se vuelve loco. Además este gatillo limita y dificulta mucho el enroscamiento del cable. Para hinchar vuestras suspensiones os voy a recomendar este hinchador de horquilla de hasta 600 psi de la marca
RockShox. Tiene muy buenas calidades, ya que es de una conocida marca de suspensión de calidad. El percutor tiene una varilla larga con un gran recorrido, que tiene una seta que facilita muchísimo su hinchado, incluso en altas presiones. Además, tiene un enroscado muy cómodo para embocar los pitorros con bloqueo de escape de aire cuando liberamos el cable. Os dejo el enlace de compra, como siempre, en la descripción. Begode deja atrás esas placas y controladoras simplonas que suministran energía a la batería sin mucho control. Tampoco nos chupemos los ciruelos. La marca ha mejorado sensiblemente incorporando la doble placa. Pero sí, por primera vez vemos a la marca Begode evolucionar en el apartado de seguridad. ¿Pero qué es esto de la doble placa? Ha sido Ricardo de Madrid Rueda quien nos habla de sus mejoras. Hay muchas cosas que cambian con respecto a todas las placas universales que estaban montando hasta ahora Godway. Tienes la placa de arriba es placa de control, la placa de abajo es placa de potencia. Esto es algo que ya hace InMotion desde la aparición de la V11, en el que instala una mainboard y una driver board. La mierda esta del Bluetooth sigue siendo una puta mierda. Las fases van pinchadas con los mismos pinchos de siempre, pero bueno, lo que mola es eso, que ahora viene como en dos partes. Y bueno, pues lo más innovador un poco también de todo es que tienen los dos conectores de carga, lleva fusible. Ahora nunca han llevado fusible en la carga. Ah, qué bueno. Vale, todos los conectores de la batería llevan 3 hilos, por lo que llevan positivo, negativo y un negativo especial de carga con control de carga, para que no ardan los paquetes. Y aparte de eso, la placa de abajo es la que hace la serie de las baterías. O sea, esto tiene baterías de 67 voltios y las pone en serie. Y a la vez es un paralelo, o sea, es serie más serie, un paralelo, y serie más serie, un paralelo. Entonces ahora ya no tienes 32 amperios de descarga, tienes 16. Para un motor de 3500 vatios, para mí 16 amperios, aunque trabaje en una tensión mucho más alta, me parece poco. Por eso yo recomiendo a la gente que va a hacer la cabra que compre el 40T, porque el 40T me parece que son 16 o 17 amperios por cada celda, por lo que tienes 17 más 17, ya tienes 34. O Molicel, sí, claro, Molicel ya es exagerado. Molicel son casi 30 amperios de descarga, o una borrada, 20 y pico amperios por paquete. Pero las baterías aún llevan poco control de sus celdas, al contrario que ocurre con InMotion o Kinson, cuyas BMS contabilizan la salud de cada una de sus celdas. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí, y que me quería haber ido, pero aquí seguimos aguantando, cansinos. Quizás sea ese el atractivo de Begode, ¿no? Todo fuerza bruta y caudal energético, incluso en bajo porcentaje de autonomía, entregando toda esa energía al motor para desarrollar 3500 vatios de potencia nominal, algo descomunal. Y es, hasta la fecha de su creación, el monociclo con más potencia y torque que existe, pudiendo subir cuestas de hasta el 45%. La rueda tiene límites físicos bastante inalcanzables para muchos vehículos, incluso en bajas velocidades. Pero hay claras diferencias de capacidades de subida entre los modelos de tipología de batería que tú elijas. Entre las dos opciones de celdas Samsung, la 2400 vatios 50E y la 1900 vatios 40T, estas, ante una misma subida que ya sea de más del 30%, notaréis que la 2400 vatios hora se rilará antes y cabeceará, cosa que la 1900 no hará, pudiendo subir esta más inclinación, siendo su temperatura menor, gracias a sus celdas de gran descarga. Y si comparamos la 1900 vatios hora con la 2000 vatios hora de celdas Molicel, encontraremos que esta última aún podrá subir con más fuerza y sin cabeceos, subidas más empinadas que su hermana la 40T. Seguramente muchos de vosotros estéis verdes en cuestión de monociclos, modelos, características, prestaciones, precios. Bien, tranquilos, aquí está Titox, que os va a sugerir una página web para facilitaros las cosas. Se llama EUC Finder, donde podréis buscar, comparar y localizar el monociclo que mejor se ajusta a tus preferencias. Allí encontraréis todos los monociclos disponibles. Podrás filtrarlos por parámetros como el tamaño de la rueda, velocidad, autonomía, peso, tipo de pedales, potencia y muchas cosas más. También podrás comparar hasta 5 monociclos para saber cuál se ajusta mejor a tus preferencias, tanto para web como para tu móvil. Y si eso te parece poco, tienes enlaces a las tiendas donde podrás adquirir cada modelo, algunos incluso con algún descuento, incluyendo también los vídeos y reviews que se han hecho a cada una de las ruedas por parte de todos los creadores de contenido en YouTube. ¡Sí! Tengo sentimientos agridulces con el LCD de la Master. Bien, por un lado,
por incluirlo. Me gusta mucho ver la velocidad que llevo, y ya me he acostumbrado a mirar esta información sobre la marcha. Aparte me muestra los kilómetros parciales y totales, y lo mejor de todo, la temperatura. Este dato es crucial en un monociclo eléctrico. Nada más subir una cuesta pronunciada puedes chequear rápidamente el esfuerzo que ha necesitado y si tu rueda podría estar en peligro. Gran detalle de Begode. También nos incluye el modo de potencia que llevamos del 1 al 3. Pero siempre hay un maldito pero. El LCD tiene menos resolución que un Casio. Además, con la luz del día no se ve un carajo. Y no es que no se vea con la luz del sol directo, es que ni entre sombras atisbas la figura de los números. Hasta que no cae la luz diurna, entras en un lugar completamente techado o un túnel, no sabrás qué pone. Además, la batería tiene reflejada con una pila con 5 rayas, de las cuales aún con un 30 o un 40% de batería, el gráfico te muestra mínimo 3 rayas, lo que lleva a una gran confusión. Así que, señores de Begode, aquí hace falta una pantalla LCD con muchos nits de iluminación. Y he hecho en falta el voltaje de la batería para saber cuánta carga me queda. Menudo LCD High Quality. Vamos, definición gráfica VGA, -7. Ya estamos con el tema de las luces. Mira que no quería ponerme de mala leche para el final del vídeo. Os lo explico cortito y al pie. Las luces delanteras no alumbran mal, no son de las mejores, pero iluminan correctamente. Quizás algo escasas para ir a más de 30 por la noche. Por el día se te ve muy bien, ya que son brillantes. Las luces traseras son terribles, infames. Son pequeñas y encima les ponen un cristal ahumado. No se ven ni de lejos ni de cerca. No te preocupes porque romperás las luces. Sí, tanto la delantera como la trasera. Las traseras ya solo con sentarte, ya que la luz no lleva una tapa superior que las proteja y con la presión del culo rajaréis la luz por debajo. Pero si eso pasa, no os preocupéis porque partirá del todo en cuanto caiga al suelo. Ya que la luz es el saliente más prominente en la parte trasera y de seguro se llevará el golpe. Para completar el combo de roturas, la luz delantera también partirá, ya que sus dos lengüetas son de calamina y en cualquier caída pequeña de la rueda se romperán. Y no hace falta que ruede por el suelo, tan solo cayéndose lateralmente partirán. La parte buena de todo esto es que las luces en ambos casos seguirán operativas. Las luces delanteras seguirán sujetas por el foam de la carcasa y seguirán iluminando bien en su posición. Al final del vídeo os voy a dar un montón de consejos. No os preocupéis porque al final del vídeo os voy a dar un montón de consejos y de entre ellos algunos serán para mejorar la rueda y sobre todo proteger vuestras luces. Y llegamos al mejor apartado de todos. ¡Sí! Por debajo de 15 km/h se hace algo incómoda para su altura y peso, pero a partir de los 20 km/h este vehículo es alucinante, encontrando su punto dulce entre los 35 y los 55 km/h. Esto es un maquinón. Es muy estable, rápida, potente y con una brutal aceleración. Pero eso ya os lo he dicho. Su estabilidad permite llevarla en altas velocidades con muchísimo aplomo y seguridad. Tiene un buen ratio de giro, a pesar de su altura, aunque deberás acostumbrarte. Acelera de 20 a 40 km/h en un suspiro, pero con muchísima suavidad, cero ruidos y esfuerzo y nada de agresividad. Esta rueda fluye como la brisa. Se siente como un superpoder. Cuando aceleras un vehículo potente y notas que el vehículo ensordece la calle, es un plus. Pero si esto lo consigues con cero esfuerzos, cero ruidos, casi en décimas de segundo sin que nadie se entere, entonces notas que has llegado a otro nivel superior, el de los superhéroes, que consiguen cosas brutales sin que nadie lo sepa. Es muy difícil de describir qué tan potente y veloz es sin notar que la máquina se comporte de manera agresiva. Es bastante intuitiva y cómoda en el gesto de sentarse en ella. La altura de la rueda permite ir bastante cómodo hasta el 1,80 m de altura. Por encima de esta altura sentirás que sujetas menos la rueda, pero el asiento es realmente cómodo y amplio, muy bien integrado en el diseño de la rueda. El hecho de tener suspensión nos permite sentarnos por caminos irregulares con menor riesgo de tener una perforación anal. En definitiva, decirle al equipo Begode que de calidades andamos un poquito flojeras, casi tirando un poco a una puta. Pero esta rueda tiene un potencial descomunal y tiene un montón de mejoras y soluciones disponibles a su alcance.
Bueno, la verdad no sé cómo carajo llamar a este apartado, pero es un mix de soluciones a problemas, mejoras, consejos, kits de protecciones y accesorios. Lo primero que os recomiendo es que si vais a usar los moldes originales es que no uséis sus pegatinas, sino que les pongáis un velcro de buena calidad para cuando desmontéis la rueda, para cambiar el neumático o cualquier mantenimiento podáis quitarlos y ponerlos infinitas veces. Romper las luces traseras será un gran favor que te haga la rueda, ya que podrás quitarle el cristal de plástico ahumado y, ¡oh sorpresa!, se ven mucho mejor. ¿Cómo es esto posible? Lo único que sujetar el LED trasero. Tendrás que usar unas bridas o cola caliente ya que cogen la forma de la base del cristal ahumado. Sin embargo, para los que queráis arreglar las luces, sí o sí, y queráis comprar las originales, tanto las luces traseras o delanteras como las molduras de foam de la rueda o cualquier otro accesorio original, os dejaré algunos enlaces abajo en la descripción del vídeo para que los adquiráis en los sitios más baratos que yo he encontrado. Aunque como os dije, no son nada baratos. La mejor sugerencia que os puedo hacer para proteger la Master es que uséis las protecciones de Grisla. Son las más bonitas y precio-calidad son las más competentes del mercado. Deciros que podréis conseguir el kit por separado o todo junto. Por un lado está el bumper trasero, que protege la suspensión y las luces de las caídas. Está hecho con un material semiblando, pero os permite agarrar o sujetar aún mejor su parte trasera de lo que antes podíais. Esta pieza es muy chula y podréis instalarla sola sin el resto del kit. El bumper delantero tiene exactamente la misma función, proteger el foco delantero de las caídas y, al igual que el trasero, podéis sujetarlo de ahí ya que es de un material semiduro ultra resistente. Y le da un look más musculoso a tu Master. Pero a diferencia del protector trasero, el delantero requiere de las planchas laterales de Grisla para poder ser instalado, ya que se acopla en ellas con unos tornillos. Las planchas de Grisla, sin embargo, se pueden comprar solas, independientemente de lo demás. Tienen también doble utilidad. La más importante, proteger las baterías. Ya recordaréis que estas vienen expuestas en cajas de plástico y las planchas las protegerán perfectamente de impactos, gracias a su material resistente. Las planchas van cubiertas todas de velcro para que podáis instalar cualquier tipo de power pads. Pero ya de paso os voy a sugerir un nuevo modelo de power pads que ha sacado Grisla, los Flow. Están fabricados en un material semiblando, muy agradable en varias piezas y valen tanto para ruedas grandes como medianas, ya que tienen dos tamaños. Permiten acelerar y frenar la rueda fácil y muy cómodamente. Además, con su forma de L podréis tirar o levantar la rueda para hacer saltos. Lo mejor de estos pads es que son 100% configurables y adaptables a tu posición de conducción, ya que tienen dos moldes en cada pad que puedes dejar fijados con estas roscas. Y si lo retiráis podréis recordar vuestra posición, ya que tenéis estas marcas para volverlos a poner en su sitio. Ya sabéis que la Master, para rutas largas y sobre todo si le dais mucha caña, se le puede quedar algo corta la batería. Y aunque su cargador es de 3 amperios, tardará unas 8 horas en cargarse desde cero. Pues bien, he descubierto este cargador de 134 voltios que carga a 10 amperios y que os permitirá tener cargada la rueda en 2 o 3 horas ante una emergencia de uso o para viajes. Recordad que os dejaré abajo en la descripción del vídeo enlaces a todo lo que ha salido en el vídeo. Por otro lado, las gomas de la pata de cabra deberéis cambiarlas de esta posición a esta otra, para que tengan una mejor estabilidad volcada. Pero aún así y todo no serán suficiente, así que os recomiendo esta pieza fabricada en un material semiduro de la tienda Fast Ride, que va excelentemente bien y le da una estabilidad mayor a la rueda en mayor número de superficies. Pero tener la rueda tumbada en casa en esta posición te come mucho espacio. Así que como segunda sugerencia de aparcamiento para tu hogar, os recomendaré este parking también de Fast Ride. Así la rueda quedará también levantada y en una posición más estética y óptima para su carga. Incluso tenéis la posibilidad de mejorar el kit completo de la suspensión, tanto su estructura como el amortiguador. Pero eso os lo cuento en el próximo capítulo de la Kingston S22 versus la Begode Master. Allí os haré una review completa de la S22 y la compararemos con la Master en una guerra por puntos. De paso os sugeriré más accesorios, mejoras, trucos, consejos y kits de mejoras de otras marcas. Como conclusión final diré que Begode se ha sacado de la chistera un modelo descomunal.
No me extraña que haya basado la estrategia de sus futuras ruedas hermanas en este diseño y concepto, puesto que la Master supone una bocanada de aire fresco al mundo de las ruedas. En realidad es un vendaval que agita la industria del monociclo para mostrarnos el camino de la posible evolución de los monociclos eléctricos. Sí, Begode continúa sus acabados y materiales vulgares, cutres y de mala calidad, pero dan un paso adelante con el rediseño de su electrónica en las placas, añadiendo más seguridad a sus modelos incluso en cuestión de carga. No soy capaz de describir lo que se siente con esta rueda, pero es lo más parecido a tener superpoderes. Rápida, ágil, estable, superpotente, confortable, bonita... Joder, lo tiene todo. Por eso no lamento sus calidades, ya que su comportamiento en conducción es brutal, es súper silenciosa y suave. Incluso cuando le arreas, alcanza los 50 km/h sin pestañear, sin un mínimo esfuerzo. Es sin duda la rueda del todo a 100. Corre a 100 y hace 100 km. Bueno, ya sabéis, con matices. Dependiendo de los 3 modelos de batería que uséis, tendréis un tipo de características más favorables que otras. Si finalmente pensáis en una Master para hacer un uso de campo o ciudad, con ciertas subidas, pero con un uso no muy extremo, la 2400 vatios será la ideal, ya que tendréis hasta los 100 km de autonomía. Pero por el contrario, si estáis pensando en subir paredes verticales, aceleraciones infernales y llevar la rueda al extremo, entonces vuestra rueda es la 1900 vatios hora Samsung 40T o la Molicel. Entre ambas ya sabéis cuál es la diferencia. Con la Samsung ya van bien, pero si queréis daros el capricho y que la rueda no tenga límite alguno, la Molicel me ha resultado una bestia salvaje, con límites inalcanzables para todo aquel que la ha probado. Quiero dar las gracias a MyWheel, ya que apostaron por mí desde el principio, facilitándome la posibilidad de tener disponibles casi todo el contenido de monociclos eléctricos, y lo tengáis aquí en mi canal. En su página web encontraréis todos los modelos más punteros del mercado, como la Begode Master, la MT4, la T4, la Master Pro, la Kinson S22 e incluso la Sherman Max o la Sherman S. MyWheel es uno de los distribuidores más potentes de Europa, pero lo más importante es su servicio técnico y garantía, que son oficiales en todas las marcas. Y lo mejor de todo y que más me gusta es la respuesta y profesionalidad de la tienda, que es de las más altas que hay y de las mejores valoradas entre los usuarios. Ahora podéis aprovechar el Black Friday hasta el 30 de noviembre, ya que tenéis todos los modelos mucho más baratos. A partir del 1 de diciembre podréis usar un descuento del 5% que os he conseguido para adquirir la Begode Master o cualquiera de sus modelos. Abajo en la descripción del vídeo os lo dejo. Ya sabéis que para apoyar mi contenido, comparte este vídeo con todos esos colegas que consideres que puedan estar interesados en este nuevo modo de movilidad. Si no es tu caso, pero te ha gustado el vídeo o has aprendido algo interesante, y mil gracias a ti, sí, tú, Golfo, que te quedas hasta el final de los vídeos y los pones en la tele del salón. Oye, ¿qué hay para ver hoy en Netflix? Sentido y sensibilidad. Es la versión extendida del director. ¿Y eso de qué va? Son 2 lesbianas octogenarias racializadas que luchan contra todo un planeta de simbiontes patriarcales. ¿Pero no vamos a ver el nuevo vídeo de Ox? ¿Es que no has escuchado la trama? Perdón por esas veces, muy pocas, en las que uso alguna mala palabra. Venga, no me joden. Joder. Me cago en la puta. ¿Qué coño? Me cago en la puta. Al carajo. Si eres un hijo, es un poco gil. ¿Qué coño? Chúpamelo. ¡Idioma, cabrona! Me cago. Señora, no me toque las herramientas. Suscribiros, hijo. Que es gilip. Venga, no me jodas. ¿Qué le jodís? Suscríbete, me cago. Vaya mierda de contenido que hay en la tele. Y no, aún no te mando besitos ahí, porque quiero contaros a todos que estoy implementando en mis redes sociales un sistema de reviews bastante completas y directas, sobre todo en TikTok, y algunos resúmenes en Instagram y Telegram, de manera que os estoy haciendo ya allí semanalmente mini reviews de bicicletas, patinetes, monociclos e incluso accesorios, pero también aventuras y humor. Mucho humor, así podréis tener más contenido mío casi cada 2 o 3 días, pero por supuesto seguiréis teniendo mis vídeos aquí en YouTube, como siempre, con la frecuencia habitual. Ahí abajo os dejo todas mis redes sociales
os lo pasaréis muy bien. Soy el hombre rueda, voy a todas partes con ella, moviéndome por casa con mis amigos y sacando al perro, incluso haciendo recados. Lo importante es rodar, a veces utilizo incluso varias ruedas a la vez. Si ando cansado me siento a reposar y si hay mucho curro no importa, lo hago de camino a cualquier parte. Odio las barreras arquitectónicas, si no se puede pasar, paso igualmente. Si hago planes contigo, seguro estaré rodando. Ah, e incluso... Vale, aquí no deberíais estar. Besitos, ay ay.